43 años, sola, con su mamá enferma en el cuarto de junto, y con 30 pesos al día que nadie en su familia creía que valían para nada. 30 pesos. Lo que cuesta un café de vaso en cualquier esquina del mercado. Lo que se va sin que uno se dé cuenta cuando compra una cosa aquí y otra allá. 30 pesos que cualquiera hubiera dicho, ¿para qué te molestas, Rosario? Con eso no llegas a ningún lado. Y sin embargo, lo que Rosario logró en 5 meses con esos 30 pesos diarios, nadie en su colonia lo hubiera apostado. Ni su hermana Blanca que vivía en el norte y llamaba una vez al mes, ni su compañera de trabajo que siempre tenía una opinión, ni la vecina de enfrente que lo veía todo desde su ventana y comentaba todo desde su sillón. Nadie lo vio venir. Y lo que ella descubrió en esos 5 meses no tiene que ver solo con el dinero. Tiene que ver con algo que se le olvida a muchas mujeres cuando llevan años cargando solas con todo. Que el primer hilo siempre parece demasiado delgado para sostener nada. Y sin embargo, es de ahí que se teje todo lo demás. Pero para que entiendas bien lo que pasó, necesitas conocer a Rosario desde el principio. Desde antes de los 30 pesos. Desde antes de la caja de lata. Desde antes de que ella misma supiera lo que era capaz de construir. Rosario Telles Pérez tenía 43 años y trabajaba como recepcionista en una clínica dental pequeña en el centro de Puebla, en la calle 5 de Mayo, a 2 cuadras del Mercado El Alto. Llevaba 11 años en el mismo escritorio, el mismo teléfono de teclas, la misma libreta de citas donde anotaba los nombres con letra clara, porque el dentista, el doctor Medina, tenía mala vista y necesitaba leer sin esfuerzo. Rosario conocía los nombres de casi todos los pacientes, sabía quién tenía miedo a la aguja, quién llegaba siempre tarde, quién nunca traía su credencial aunque se la pedían cada vez. Su sueldo era de 3.600 pesos a la quincena, suficiente para lo básico si no pasaba nada. Pero siempre pasaba algo. Desde hacía 2 años y medio, lo que pasaba se llamaba mamá. Doña Carmen, su mamá, había sufrido un derrame cerebral leve que le había dejado el lado derecho más lento y la memoria un poco traicionera. No estaba incapacitada, podía caminar, podía hablar, podía hacer sus cosas dentro de la casa. Pero no podía quedarse sola muchas horas y los medicamentos que tomaba para la presión y para el corazón costaban 2.140 pesos al mes. Rosario era hija única en Puebla. Su hermana Blanca vivía en Monterrey desde hacía 15 años con su familia, con su vida armada. Mandaba dinero cuando podía, lo cual no era siempre. Y cuando llamaba por teléfono, preguntaba cómo estaba mamá, escuchaba la respuesta. Decía, qué bueno que la tienes tú allá, y cambiaba el tema. Rosario no tenía pareja desde hacía 6 años. No había drama en eso. Solo la vida que fue pasando mientras ella estaba ocupada en otras cosas, y que cuando ella quiso verla ya tenía esta forma y no otra. Su detalle más propio, el que la hacía ella y solo ella, era el delantal de cocina verde con bolsitas en el frente que usaba en casa por las tardes. Lo había comprado años atrás para cocinar, pero con el tiempo empezó a usarlo también mientras veía la tele, mientras le daba su medicina a su mamá, mientras acomodaba la ropa limpia. Era una prenda de cocina que Rosario había convertido sin querer en su uniforme de estar en casa, porque le daba las manos libres y los bolsillos donde guardar el teléfono, el control de la tele, un pañuelo de papel. Un día su mamá le dijo, pareces mesera dentro de tu propia casa, y Rosario se rió, pero no dejó de usarlo. En el fondo de la alacena, detrás de las latas de atún y del aceite, había una caja de lata de galletas con tapa de rosas pintadas en azul y rosa viejo. La caja la había encontrado en un bazar de segunda mano hacía 3 años, vacía, y la había comprado por 15 pesos porque le gustó la tapa. Adentro guardaba una sola cosa, una foto doblada a la mitad. Era la foto de un local comercial pequeño, no de una casa, no de un viaje, no de nada espectacular. Era la foto de un local de 16 metros cuadrados que había visto anunciado en un papel pegado en la pared del mercado,
2 años atrás, cuando todavía tenía el sueño más cerca de la superficie que ahora. El sueño de Rosario era uno: poner un puesto de comida rápida, algo sencillo, tortas y jugos, nada más, cerca de la clínica donde trabajaba. Había calculado que con los pacientes del doctor Medina y con los empleados de las oficinas de alrededor podría vender entre 40 y 60 piezas al día en sus buenos días. No quería hacerse rica, solo quería tener algo suyo, algo que funcionara con sus manos y su cabeza y no con el permiso de nadie. Pero los 2 años y medio de mamá enferma le habían ido comiendo ese sueño en silencio, poco a poco, hasta que casi no quedaba nada visible de él. La foto del local seguía en la caja de lata. La caja seguía detrás de las latas de atún. Y Rosario seguía usando su delantal verde en casa, con el teléfono en el bolsillo, esperando que algo cambiara. El problema llegó un lunes de octubre, sin anunciarse, como llegan siempre las cosas que más duelen. El doctor Medina llamó a Rosario a su consultorio al terminar el último paciente de la tarde. Cerró la puerta, se sentó y le dijo, con la incomodidad de quien sabe que está dando una mala noticia, pero quiere quitársela de encima rápido, que la clínica iba a reducir personal. No era culpa de nadie. Había bajado la clientela, había que ajustar gastos. Y como Rosario era la única empleada administrativa, el puesto de recepcionista se iba a eliminar en 2 meses. Le darían su liquidación completa conforme a la ley, 11 años, a razón de 12 días de salario por año trabajado. El monto total sería de 17.800 pesos. El doctor lo dijo como si 17.800 pesos fueran mucho. Y en un sentido lo eran. Pero Rosario hizo las cuentas en la cabeza mientras él todavía hablaba, y en la cabeza los números eran brutales. Los medicamentos de su mamá, 2.140 pesos al mes. La renta, 4.500. El gasto de la casa, aproximadamente 2.800. El transporte y los gastos de Rosario, 1.200. Total, 10.640 pesos al mes. Con la liquidación, sin trabajo nuevo, tenía para vivir con su mamá aproximadamente 1 mes y medio. Después de eso, la pared. Salió de la clínica esa tarde caminando despacio, con el sol de octubre dándole de costado, y no fue directamente a casa. Dio una vuelta larga por el mercado El Alto, sin entrar, solo caminando por afuera, mirando los puestos sin ver nada. Cuando llegó a casa, su mamá estaba viendo su telenovela con el volumen muy alto porque los audífonos se le habían perdido otra vez. Rosario le dio las buenas noches, le llevó el vaso de agua con la pastilla de las 7 y fue a la cocina a preparar la cena. Le puso el delantal verde y mientras revolvía los frijoles en la olla, sin que su mamá pudiera escucharla por el volumen de la tele, lloró, quieto, sin moverse, con el cucharón en la mano y el vapor caliente en la cara. Esa noche, después de que doña Carmen se durmió, Rosario fue a la alacena y sacó la caja de lata de las rosas. La abrió. Sacó la foto del local comercial. La miró. Hacía 2 años ese local costaba 4,000 pesos al mes de renta. Probablemente ya costaba más. Ni siquiera tenía dinero para el equipo básico, ni para la primera compra de materiales, ni para nada. Dobló la foto. La volvió a meter en la caja. Y mientras la metía, algo se salió junto con la foto, un trozo pequeño de papel que Rosario no recordaba haber guardado ahí. Lo abrió. Era un recorte de periódico, de los clasificados de hacía tiempo. Decía, taller gratuito de finanzas para mujeres independientes, sábados, Presidencia Municipal de la Colonia. Cupo limitado. No recordaba haberlo recortado, no recordaba haberlo guardado en la caja. Pero ahí estaba. Lo dobló y lo puso de regreso. No le dio importancia. Solo era un papelito viejo entre otras cosas viejas. 3 días después del aviso del doctor Medina, Rosario salió temprano a comprar las pastillas de su mamá,
en la farmacia de la esquina. La fila era larga para ser tan temprano. 5 personas adelante. Rosario tomó su lugar con su bolsa en el brazo y el recibo de las medicinas doblado en la mano. A su lado, sin que Rosario lo notara de inmediato, se fue acomodando una señora mayor. Muy mayor, de unos 80 años o cerca de eso, con el cuerpo pequeño y encorvado, de quien ya cargó muchas cosas en la vida y el cuerpo las fue anotando todas. Traía un rebozo azul marino amarrado al frente, con las puntas metidas en la cintura. Las manos, cruzadas sobre el rebozo, tenían los nudillos grandes y oscuros, de quien ha trabajado con ellas toda la vida. No traía nada en las manos, ninguna bolsa, ningún papel. Solo ella y el rebozo y esa quietud que tienen algunas personas mayores que ya no necesitan ocuparse con nada para justificar que están en un lugar. La fila avanzó. Rosario calculaba, sin querer, cuánto iba a costar el surtido completo de medicamentos. 2.140 pesos que saldrían de lo que le quedaba de la quincena anterior. La señora del rebozo la miró de reojo. «¿Tiene usted el ceño apretado desde que llegó?», dijo. Rosario la miró. La señora tenía los ojos pequeños pero muy vivos, del tipo de ojos que no se pierden nada. «Es que estoy calculando», dijo Rosario, sin saber bien por qué lo explicaba. La señora asintió, seria. «Eso sí cansa». Silencio. La fila avanzó un paso. «¿Y para qué está calculando?», preguntó la señora, no con curiosidad de chisme, sino con algo más parecido a interés genuino, del tipo que ya no tiene prisa porque ya no necesita demostrar nada. Rosario dudó. Luego, en voz baja, dijo que iba a perder su trabajo, que tenía a su mamá enferma, que no sabía cómo iba a alcanzar el dinero para todo. La señora la escuchó completo, sin interrumpir, sin poner cara de lástima. Cuando Rosario terminó, la señora se quedó callada un momento largo. Luego dijo, mirando hacia el mostrador de la farmacia, con esa calma de las personas que hablan despacio porque cada palabra les costó algo aprenderla: «Hilo a hilo se teje el zarape, y siempre parece que no va a alcanzar para nada hasta que de pronto ya tapó todo». Nada más. No explicó qué zarape, ni de qué tamaño ni cuántos hilos. Eso era todo. Llegó el turno de Rosario. Pidió los medicamentos. Pagó. Cuando fue a buscar a la señora del rebozo para decirle, no sabía qué, quizás solo gracias, la señora ya no estaba en la fila. Rosario miró hacia la puerta. La banqueta afuera estaba vacía. Salió, miró hacia los 2 lados de la calle. Nada. Como si la señora del rebozo nunca hubiera estado. Rosario caminó de regreso a casa con las medicinas en la bolsa y esa frase sonándole adentro, moviéndose de un lado a otro como agua buscando nivel. Hilo a hilo se teje el zarape, y siempre parece que no va a alcanzar para nada, hasta que de pronto ya tapó todo. Esto es lo que Rosario aprendió en 5 meses. Lo que te prometí desde el principio, lo que nadie a su alrededor hubiera creído si se lo hubieran contado antes de que estuviera hecho. El primer hilo llegó el sábado siguiente, cuando Rosario, casi sin pensarlo, fue a la presidencia municipal de la colonia a preguntar por el taller de finanzas del recorte de periódico que había encontrado en la caja de lata. El taller ya no estaba. Había terminado hacía meses. Pero la señora que lo atendió en la ventanilla, al ver que Rosario se quedó parada con cara de decepción, le dijo que había otro programa, un taller de emprendimiento para mujeres de 40 años en adelante, que empezaba el siguiente viernes, sin costo, con 3 sesiones de 2 horas cada una. Rosario se anotó, no porque creyera que iba a cambiar todo, sino porque era gratis y era algo, y algo siempre es más que nada. En el taller aprendió cosas que nadie le había enseñado nunca, aunque fueran sencillas. Cómo separar el dinero del gasto del dinero del ahorro antes de que lleguen las facturas, no después. Cómo calcular
cuánto cuesta realmente un negocio pequeño antes de abrirlo. Y una cosa más, que fue la que más le golpeó, que 30 pesos diarios guardados con método, no guardados cuando sobra, sino separados primero, son 900 pesos al mes. Y 900 pesos al mes, en 5 meses son 4.500 pesos. 4.500 pesos. La renta del local de sus sueños. Un mes de renta. Rosario escuchó ese número en el taller y no dijo nada. Pero por dentro algo se reacomodó, como cuando uno mueve un mueble que llevaba años en el mismo lugar y de pronto el cuarto se ve diferente. El segundo ensinamiento llegó cuando aplicó el método y descubrió que no era tan fácil como sonaba. Al final del primer mes había guardado 780 pesos, no 900, porque hubo una semana que no pudo mantener los 30 diarios y guardó menos. Se sintió fracasada. Abrió la caja de lata, vio el billete doblado dentro y sintió el jalón de siempre. ¿Para qué seguir si no lo está haciendo bien? Cerró la caja. Se quedó sentada en la cocina con el delantal verde puesto, y entonces pensó en la señora del rebozo. Hilo a hilo. No hilo perfecto a hilo perfecto. Hilo a hilo. Los que alcancen, los que puedas. El zarape no pide que los hilos sean todos iguales. Solo pide que no pares. El tercer ensinamiento fue doloroso y llegó con su hermana Blanca. A los 2 meses, Rosario le contó por teléfono lo del trabajo y lo del plan de ahorro. Blanca escuchó y luego dijo que por qué no buscaba otro trabajo de recepcionista, que era lo que sabía hacer, que para qué complicarse con un negocio. A ver si no pierdes lo que juntes. Chayo, los negocios son muy difíciles. Rosario escuchó la opinión de su hermana, dijo sí, tienes razón, voy a pensarlo, y colgó. Esa noche sacó la caja de lata, la abrió y metió adentro un billete de 50 pesos en lugar de 30. No de rabia, de algo más tranquilo que la rabia, de decisión. El cuarto ensinamiento llegó al 4.º mes y fue el que más cuesta describir porque tiene que ver con algo invisible. Rosario había empezado a buscar trabajo de recepcionista en paralelo, siguiendo el consejo de Blanca que en el fondo tenía sentido, por si el negocio tardaba más de lo previsto. Encontró una opción en otra clínica, a 15 minutos de su casa, con 3.200 pesos a la quincena, menos que su sueldo anterior. Fue a la entrevista. La señora que la entrevistó tenía 32 años y era muy segura de sí misma, del tipo que habla rápido y decide rápido. Al final le dijo que Rosario estaba muy bien, pero un poco mayor para lo que buscaban. Rosario salió de esa entrevista a la calle con 43 años, sintiéndose de pronto muy visible de una manera que dolía. Y entonces, en lugar de irse a casa directo, se fue al mercado El Alto. Buscó en los puestos de tortas. Las vio trabajar, las contó, calculó, compró una de chile de agua con quesillo y se la comió parada, mirando a la señora del puesto mover las manos con esa eficiencia de quien lleva años haciendo lo mismo y lo hace bien. Y pensó, eso también es un oficio. También tiene valor, también merece respeto. El quinto ensinamiento fue la resolución de todo lo que prometí al principio. Al terminar el 5.º mes, Rosario abrió la caja de lata sobre la mesa de la cocina y contó 4.380 pesos, no 4.500, porque hubo meses difíciles, pero 4.380 pesos que no existían 5 meses atrás, que habían salido de 30 pesos diarios que cualquiera hubiera usado en cualquier otra cosa. Y lo más importante no era el monto, era que junto con el dinero, en la caja de lata, estaban 3 papeles más que Rosario había ido metiendo en esos meses: el contacto de una señora que rentaba locales pequeños en el mercado El Alto, el precio de un tanque de gas industrial de segunda mano que había visto en el mercado de pulgas, y un cálculo hecho a mano de cuánto costaría el primer mes de operación de un puesto de tortas y jugos. El hilo había jalado del siguiente hilo, y del siguiente,
y sin que ella lo planificara como gran estrategia, sin que nadie se lo aprobara, el zarape había empezado a tomar forma. La liquidación de la clínica llegó exactamente cuando el doctor Medina había dicho. 17.800 pesos depositados en su cuenta un viernes de diciembre. Rosario no los tocó ese fin de semana. Los dejó ahí y fue al Mercado El Alto a ver un local que la señora del contacto le había mostrado por mensaje. Un espacio de 14 metros cuadrados en la parte interior del mercado, a la vuelta de la entrada principal. Renta 3.800 pesos al mes. La señora pedía un mes de depósito y uno de anticipo. 7.600 pesos para arrancar. Más el equipo básico de segunda mano, una parrilla, un tanque de gas, una hielera grande. Calculó alrededor de 4.000 pesos. Total para empezar, 11.600 pesos. Tenía 17.800 de liquidación, más 4.380 de la caja de lata. Alcanzaba, con algo de margen para el primer mes de mercancía. Rosario llegó a casa esa tarde, se sentó a la mesa con su mamá que estaba tomando su café, y le dijo que iba a abrir su puesto de tortas en el mercado. Doña Carmen la miró un momento, luego dijo, «Sí sabes hacer bien las tortas». Rosario se rió. «Desde los 15 años, mamá». Doña Carmen tomó su café. «Entonces está bien». Eso fue todo. Esa fue la ceremonia de apertura del negocio de Rosario. Las obras de acondicionamiento del local tardaron 2 semanas. Un sobrino de la señora que rentaba le hizo el trabajo de instalación eléctrica. Rosario pintó las paredes ella sola un sábado, con rodillo, con su delantal verde encima de la ropa de trabajo, con su mamá sentada en una silla que Rosario arrimó a la pared para que la acompañara sin ayudar, en nada peligroso. El primer día abrió a las 8 de la mañana con 12 tipos de torta, 2 jugos y una pancarta que había hecho a mano con cartulina y plumón porque no tenía presupuesto para imprenta todavía. Vendió 22 tortas y 8 jugos. No fue un récord, pero fue suficiente para cubrir el gasto del día y meter 200 pesos a la caja de lata esa misma noche. Al mes y medio, una de sus compañeras de la clínica, que se enteró por alguien más, llegó al puesto a saludar y se quedó mirando el lugar como si no creyera lo que veía. «Pero Chayo, ¿cómo le hiciste?» Rosario le dio una torta de pollo enchilado sin cobrarle. «Hilo a hilo», dijo. La compañera no entendió. Rosario no explicó más. Le dio una servilleta de papel y siguió atendiendo al siguiente cliente. Fue un jueves de marzo, ya con 4 meses de puesto abierto, cuando llegó al local una mujer que Rosario no conocía. Tendría unos 48 años, venía con cara de quien lleva varios días sin dormir bien. Se sentó en uno de los 2 bancos que Rosario había puesto frente al mostrador y pidió un agua de Jamaica sin ver bien la lista. Mientras Rosario le servía, la mujer sacó el teléfono, lo miró, lo volvió a guardar, luego lo sacó otra vez, lo volvió a guardar. Rosario le puso el vaso enfrente. La mujer lo tomó y dijo, sin que nadie le preguntara nada, como si necesitara decírselo a alguien, cualquier alguien. «Acabo de renunciar a mi trabajo después de 12 años. No sé si hice bien. No tengo nada guardado. No sé por dónde empezar». El mercado sonaba alrededor. Alguien vendía verduras con voz fuerte. Un niño corría. El aceite en la parrilla de Rosario chisporroteaba despacio. Rosario se limpió las manos en el delantal verde. Se apoyó en el mostrador. «¿Sabes hacer algo con las manos?», preguntó. La mujer la miró. «Coso, siempre he cosido». Rosario asintió. Se agachó debajo del mostrador y sacó la caja de lata de las rosas, que desde que abrió el puesto vivía ahí, debajo del mostrador, en lugar de en la alacena de la casa. Ya no estaba escondida, ya no necesitaba estarlo. La abrió, sacó la foto del local comercial que había guardado durante 2 años. La puso sobre el mostrador frente a la mujer.
Esto lo guardé 2 años sin hacer nada con ello, dijo, hasta que aprendí que no hay hilo demasiado delgado para empezar. Hilo a hilo se teje el zarape. Siempre parece que no va a alcanzar para nada, hasta que de pronto ya tapó todo. La mujer miró la foto, miró a Rosario, miró el puesto alrededor. ¿Y cuánto tiempo tardaste? 5 meses en juntar para el primer mes de renta, 4 meses de puesto abierto. La mujer hizo el cálculo sin querer. 9 meses desde cero hasta estar parada detrás de un mostrador propio. ¿Y si no alcanza?, preguntó. Rosario pensó en la semana, que solo juntó 20 pesos en lugar de 30. Pensó en el mes que las ventas bajaron, porque llovió toda la semana y la gente no salía. Pensó en su mamá, y en las pastillas, y en los 14 metros cuadrados pintados con rodillo un sábado. Los hilos que no alcancen se compensan con los que sí, dijo. Lo que no puedes hacer es parar. La mujer tomó la foto del local, la miró un momento más. Se la devolvió a Rosario con cuidado, como si fuera algo delicado. Rosario la tomó, y en lugar de meterla de regreso en la caja, la puso sobre el mostrador, boca arriba, visible, a la luz del mercado. «Guárdate eso», le dijo a la mujer, señalando su propia cabeza. «El tuyo va a ser distinto, pero empieza, aunque sean 20 pesos, aunque sean 10. El primer hilo siempre parece que no alcanza para nada». La mujer tomó su vaso de Jamaica, lo terminó despacio. Cuando se fue, Rosario la vio alejarse entre los pasillos del mercado hasta que la perdió entre la gente. Luego miró la foto del local que seguía sobre el mostrador. Esa foto, que había vivido 2 años doblada y escondida en el fondo de una caja de lata detrás de las latas de atún. Ahora estaba ahí, plana, abierta, a la vista de cualquiera que pasara. La recogió, la dobló despacio, la metió de regreso en la caja de lata. Pero esta vez, antes de cerrar la tapa de rosas pintadas, le puso encima un billete de 100 pesos, el del día. Puso la caja sobre el mostrador, no debajo, encima, visible. Quiero preguntarte algo antes de que te vayas. ¿Cuántas veces te has dicho que lo que puedes guardar es demasiado poco para importar? ¿Cuántas veces esperaste el momento en que hubiera más para empezar a hacer algo por ti? Rosario no tenía más que 30 pesos al día. Tenía a su mamá enferma, un trabajo que se acababa, una hermana en el norte que le decía que se buscara otra recepción. Tenía 43 años y una foto guardada en una caja de lata debajo de las latas de atún. Y en 5 meses de hilos delgados, uno encima del otro, construyó el primer mes de renta de su propio negocio. No porque tuviera más que tú, sino porque no paró de tejer, aunque el hilo le pareciera insuficiente. El primer hilo siempre parece que no alcanza para nada. Siempre. Esa es la prueba. La pregunta es si lo sueltas o si lo sigues jalando. Comenta aquí abajo. Día uni. Y cuéntame cuál es tu primer hilo. El más pequeño. El que da pena decir en voz alta porque parece poco. Ese. Quiero leer cada comentario. Cada uno, sin saltarme ninguno. Y si conoces a una mujer que lleva tiempo con un sueño guardado en el fondo de alguna caja, mándale este video. A tu hermana, a tu amiga, a tu compañera de trabajo. Porque a veces lo único que falta es saber que el zarape siempre empieza con un hilo que parece demasiado delgado para sostenerse. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.